Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Hoy quiero hablarles sobre el lenguaje. Amén. ¿Sabe que a veces la persona usa el lenguaje para un montón de cosas? Porque todos los días usamos esta voz para algo. Amén. ¿Usted la usa o no? Amén. ¿Sí? Todos la usamos para algo. ¿Sabe lo que es el lenguaje? Mire, el lenguaje es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. Es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra, ¿sí? Nos encontramos en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 13, que dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Se lo vuelvo a leer. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amén. Una de las cosas que uno tiene que entender, que no es un asunto solamente de hablar para creer, sino que debemos creer, y como creemos, de esa manera uno habla, ¿sí? Conforme a lo que cree, uno es lo que habla. En otras palabras, tus palabras son producto de lo que crees. Decir a tu hermano, tus palabras son el producto de todo lo que crees. Amén. Ahora, toda área en nuestra vida debe de estar totalmente en control de la vida de Dios, en el lenguaje de Dios. Una de las cosas que hace cuando somos reconciliados con Dios, somos transformados en hijo, dice la palabra que toda vieja naturaleza muere, y dice que somos transformados en nueva criatura. Y una de las cosas que hace el Espíritu Santo es cambiar nuestro lenguaje, y necesitamos cambiar todos los días nuestro lenguaje. Necesitamos que todos los días el Espíritu Santo produzca una transformación, una renovación en nuestra manera de hablar. Recuerde que el lenguaje es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra, ¿sí? Mire, el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, dice: sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿sí? Otra versión dice: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brota manantiales de la vida. Otra versión dice: cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Se lo vuelvo a leer: cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. ¿Sí? Otra versión dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón. ¿Qué dice? Cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida, ¿sí? Otra versión dice: ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Escuche bien, cuida, ¿sí?, tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Otra versión dice, pero por encima de todo, vigila tu corazón, porque de él brota la vida. Y otra versión dice, por encima de todo, guarda tu corazón, porque él es la fuente de las consecuencias de la vida. Sí, escuche, por encima de todo, guarda tu corazón, porque él es la fuente de las consecuencias de la vida. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa mana? Significa
poder oculto al que, según ciertas religiones primitivas, se atribuían el origen de la idea que causa, ¿sí? O sea, que lo que está, ese poder que está sobre uno, es lo que va manando a medida que uno va hablando, ¿sí? Ahora, cuando la palabra dice guarda, cuida, vigila tu corazón, vigila tu mente, tus pensamientos, es porque a medida que las palabras de Dios salen de nuestro interior, ¿sí? Tiene como propósito efectuar cambios en nuestra vida, tiene como propósito efectuar cambios en el lugar donde te envolves, tiene como propósito efectuar cambios, ámbitos, ¿sí? Entonces, desde el lugar que estamos, desde el Padre, impartimos muchas cosas, amén. Entonces, pero ¿qué pasa si debe de impartir esa palabra, ese lenguaje conforme al conocimiento de la palabra de Dios? Nuestro lenguaje está realmente distinto a lo que Dios habla, ¿sí? La palabra dice que sobre nuestras vidas, dice, no puede correr del interior agua limpia y agua sucia, sino que uno debe de tener solamente una sola fuente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando en nuestra manera pensante hay pensamientos equivocados? Hay pensamientos que no corresponden a Dios. Hay una realidad que uno vive continuamente, hay una realidad que uno se establece y conforme a esa realidad uno va hablando, conforme a una realidad eso va pensando, conforme a esa realidad uno va viviendo continuamente. Entonces muchas veces la mente está cargada de hechicería, de pensamientos de hechicería, de pensamientos de muerte, de pensamientos de frustraciones, de pensamientos de enfermedad, de pensamiento de escasez, de pensamiento quizás de suicidio, de ansiedades, de enojo, de cosas incorrectas continuamente. Quizás tus pensamientos están cargados de idolatrías, de celos, de rebeliones, de desobediencia por causa de lo que hay en tu corazón, por causa de lo que vas recibiendo todos los días, por causa de ese lenguaje que quizás otras personas van trayendo sobre tu vida, y como uno lo va aceptando ese lenguaje, va aceptando esa información, va aceptando ese sonido, se va estableciendo esos pensamientos en la mente de cada uno que comienzan a formar fortalezas, que comienzan a formar patrones, que comienzan a formar ciclos de pensamientos que muchas veces la persona comienza a hablar, comienza a ejecutar por causa de lo que está hablando. Mire, el libro de Efesios capítulo 4 versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, al fin de dar gracias a los oyentes. La vida, cuando uno está establecido en el Mesías, Él es el manantial que debe de permanecer en nosotros. Pero ¿qué pasa cuando ese manantial no es el que está en nosotros? ¿Qué pasa cuando hay aguas amargas? ¿Qué pasa cuando hay aguas sucias? ¿Sabe que conforme a la calidad de fuente que tengas, es lo que vas a producir y es lo que en cierta forma es en el lugar donde estás establecido? De acuerdo a la fuente en la que estás establecida, es lo que vas a hablar continuamente sobre tu vida. Mire, el libro de Santiago capítulo 3, vaya a Santiago capítulo 3, versículo 10-11, dice: de una misma boca proceden bendición y maldición, hermano mío. Esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Pablo nos dice: de nuestra boca no puede salir maldición y bendición. Si de su boca continuamente usted está hablando de maldición y después está hablando de bendición, está hablando de creerle a Dios,
pero después usted se encuentra que no le está creyendo a Dios, lamentablemente su lenguaje está siendo ejecutado por causa de una mente de doble ánimo. Cuando hay una mente de doble ánimo, es una mente dividida, es una mente que no puede hablar conforme a lo que está escrito porque no lo cree. ¿Sí? Entonces, esa mente dividida lo que hace es formar patrones repetitivos donde continuamente el lenguaje es un lenguaje negativo, es un lenguaje que debe de producir bendición, está produciendo maldiciones. La palabra dice que Jesús es la fuente eterna y esa fuente de eternidad es la que quiere fluir en cada uno de nosotros. ¿En dónde encontramos eso? En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 6. Ahí va a encontrar que Jesús es la fuente eterna, Jesús es la fuente de vida. Cuando hablamos de fuente, hablamos de lenguaje, hablamos de información, hablamos de reeducación. Nosotros fuimos formados por una cultura, nosotros fuimos formados por patrones, fuimos formados por lenguajes de nuestros padres, de nuestros abuelos, creencias, religiones, fábulas, montones de cosas. Entonces, a causa de todo eso se fue formando un diseño en nuestra mente, se fue formando conceptos e ideas y por causa de todo eso es lo que hablamos continuamente. Entonces, cuando nuestro lenguaje es totalmente distinto al lenguaje de Dios, es un lenguaje, sí, que está metido en la fuente de la enseñanza de Hasatán. Es un lenguaje donde está siendo educado continuamente por enseñanzas caídas. Pero uno tiene que aprender que uno tiene que usar correctamente el lenguaje. Necesitamos al Espíritu Santo para que todos los días nos enseñe a hablar. Necesitamos al Espíritu Santo que traiga disciplina a nuestro lenguaje, que cambie, que rompa todo ese concepto, todos esos patrones, todos esos pensamientos. Por eso Pablo decía, todos los días renueven el espíritu de su mente, porque cuando la mente no está renovada, puede caer en el sistema, en la información de muerte, de escasez, de miseria, ¿sí? Por eso Pablo decía, cuando ustedes renuevan sus pensamientos, el espíritu de su mente, están trayendo el lenguaje del Mesías en su mente, están estableciendo el lenguaje y el pensamiento del Dios eterno. Pero pastora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo cambio? A través de la palabra, a través de la oración. Entonces yo me meto en la oración, me meto en la palabra y se va produciendo un cambio en mi manera pensante. Amén. Entonces se me va revelando la mente de Yeshua, ¿sí? Entonces, mire, el libro de Proverbios, vaya a Proverbios rápidamente. Proverbios 18, versículo 20, dice así: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que estás comiendo? ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Sabe qué? A veces la persona dice, me siento amargada, me siento frustrada, siento que estoy cargada de ansiedades, siento que estoy cargada de un montón de situaciones. Pero es lo que estás hablando. Entonces lo que estás hablando, ese lenguaje está produciendo frutos, el cual está saciando tu vientre espiritual. Pero no tan solamente está saciando tu vientre espiritual, sino que cuando hablas de una manera totalmente distinta al lenguaje de Dios, sino que es un lenguaje negativo, es un lenguaje distorsionado a la palabra de Dios, lo estoy estableciendo, ¿sí? Y como lo estoy estableciendo, le estoy dando la autoridad para que ese lenguaje se legalice. Entonces, si yo soy una persona amargada y frustrada por causa de que algo me hicieron, pastora, yo estoy enojada porque esa persona me dañó, entonces yo no puedo perdonar.
pero mi lenguaje habla mal también de esa persona. Entonces, como hablo mal, continuamente la estoy maldiciendo, pero no tan solamente estoy maldiciendo a esa persona, me estoy maldiciendo continuamente, porque mi vientre se va llenando de amargura, porque hay palabras que van ejecutando continuamente, no tan solamente amargura, sino también enfermedades que se desatan por el lenguaje equivocado. Entonces comemos de esos frutos de las obras de la carne y no nos tomamos del fruto del Espíritu Santo. Mire, el libro de Lucas 4:4 dijo, Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ahora, nuestras palabras están cargadas de poder. Decile a tu hermano, tus palabras están cargadas de poder. La palabra dice que uno tiene el poder para establecer vida o para establecer muerte. Uno tiene el poder para bendecir o para maldecir, ¿sí? Entonces, esas palabras están cargadas de poder y van a retornar a nosotros de acuerdo a cómo la hemos enviado. Entonces, a veces enviamos cosas con palabras, el cual a veces decimos, yo no entiendo por qué Dios no hace el cambio, o yo no entiendo por qué Dios no hace la obra, o yo no entiendo por qué Dios no produce una transformación. Y Dios no lo hace porque nuestro lenguaje, nuestro pensamiento es totalmente distinto a lo que hablamos. Yo quiero algo de Dios, pero no estoy creyendo de que Dios lo puede hacer. Pero yo sí espero de que Dios haga algo. Pero mi manera de hablar es totalmente distinta al lenguaje de Dios. Entonces muchas veces queremos que Dios actúe, pero yo estoy en la fuente incorrecta. Y como estoy en la fuente incorrecta, continuamente el lenguaje sí que está fundiéndose, está continuamente saliendo de esta fuente. Es un lenguaje caído, es un lenguaje que no me permite vivir, es un lenguaje que no me permite visionar, es un lenguaje que no me permite establecerme en la verdad del Mesías. Porque estoy viviendo una realidad, pastora. Estoy enferma, tengo escasez, hay problemas en mi casa, hay situaciones que no terminan de cambiar. Y como no terminan de cambiar, me siento agotado, mi mente está agotada. Y saben que hay muchas familias que están agotadas. Hay muchas familias que las mentes están cargadas de ansiedades, están cargadas de enojo, está dividida la mente. Porque por un lado cree que Dios puede hacer algo, pero la realidad que está viviendo la hace permanecer en la fuente equivocada. No le permite estar establecida en la fuente de la verdad. Entonces está peleando, hay una pelea continuamente, hay choques de poderes continuamente. Entonces, a medida que la palabra de Dios sale de nuestro interior, tiene como propósito efectuar cambios en nuestras vidas. Amén. Pero para que esos cambios sean continuamente en nosotros y sean esos cambios favorables que traigan transformaciones, debo de confrontar la realidad en la que estoy viviendo. Debo de atreverme a establecerme en el lenguaje de Dios. No es negar lo que estoy viviendo, sino que lo que estoy viviendo lo estoy sacando de ese lugar y lo estoy trayendo a la verdad del Mesías, a la palabra de Dios. Amén. Quizás hay personas que están enfermas. Hay decretos que se establecieron de muertes, de cáncer, de diabetes, de leucemia, enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales. Y no estoy negando que eso no esté, sino que lo que te estoy diciendo, que si vos estás padeciendo una situación de enfermedad, salí de esa fuente, metete a la fuente del Mesías. No te estoy diciendo que niegues lo que te está pasando, sino que te estoy diciendo que vengas a la fuente del Mesías, donde Dios te va a dar una palabra para que puedas establecer y para que cambie esa realidad, para que puedas disfrutar, para que puedas vivir. Y sabe que a veces hay personas padeciendo. ¿Quién no se ha enfermado? Uno ha pasado por tantas cosas, ¿no? Pero si yo me quedo pensando continuamente en la enfermedad que está sobre mi vida, en lo que me está acechando, y sabe que una de las cosas,
A veces las enfermedades avanzan tan rápidamente por causa de la mente, por causa del pensamiento. Te dieron un diagnóstico, ese diagnóstico tomó posesión en tu mente. Hubo temor, hubo miedo. ¿Y si me muero? ¿Y si me pasa aquello? ¿Y si me pasa lo otro? Entonces, ese diagnóstico tomó el control en tu manera pensante. Comenzaste a hablar de la muerte. Comenzaste a hablar de que te queda poco tiempo. Comenzaste a hablar del dolor. Comenzaste a hablar de aquello, de lo otro. Pero estás hablando porque esa fuente en la que estás establecido no te permite soñar, no te permite vivir una verdad, no te permite experimentar del milagro, no te permite realmente establecerte en la verdad. Hay una enfermedad, sí, pero ahora yo comienzo a hablar conforme a la palabra de Dios. Comienzo a hablarle a mi cuerpo conforme a la palabra de Dios. Comienzo a hablarle a mi mente conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya no estoy en la fuente equivocada, sino que ese diagnóstico, esa realidad que me está afectando, la estoy trayendo a una verdad eterna. Amén. ¿Me va entendiendo lo que le quiero decir? Entonces, mire, vaya al libro de San Juan, rápidamente. San Juan 6, versículo 63. Y dice así: el espíritu es el que da vida, la carne para nada lo aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Sí? El espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado. Son espíritu y son vida. La palabra es espíritu y es vida. La palabra de Dios, lo que Él me está hablando, lo que yo estoy leyendo, lo que yo estoy estableciendo sobre mi vida, porque la palabra dice que la fe viene por el oír palabra de Dios. Pero la estoy creyendo porque estoy establecida en la fuente del Mesías. Entonces esa palabra que estoy oyendo, esa palabra está haciendo que la fe vaya creciendo, vaya madurando, vaya generando los recursos que va a desatar el cambio favorable sobre mi vida. ¿Me va entendiendo? Entonces, ese lenguaje de fe está provocando cambios sobre mi vida. Ese lenguaje de fe está provocando cambios sobre tu vida. Ese lenguaje de fe está provocando cambios sobre tu hogar. Está provocando cambios sobre la familia. ¿Por qué? No es que yo estoy negando una realidad, sino que yo estoy hablando en la verdad del Mesías. Estoy hablando en la palabra que es espíritu y es verdad. Entonces, una verdad establecida de Dios provoca vida. Y la vida de Dios continuamente provoca que avancemos. La vida de Dios provoca que continuamente haya movimiento. Pero cuando estamos en la fuente equivocada, no hay movimiento, hay temor. Cuando estamos en la fuente equivocada, estamos limitados. Cuando estamos en la fuente equivocada, estamos amargados. Cuando estamos en la fuente equivocada, hay inseguridades. Y cuando hay inseguridades, me quedo limitado porque tengo miedo de avanzar. Tengo miedo, pastora, tengo miedo a aquello, tengo miedo a lo otro. Pero Dios te está diciendo, comenzá a hablar conforme a lo que yo estoy hablando en los cielos. Amén. Entonces, ¿qué me habla acá? La palabra es el mismo Espíritu de Dios. Es el Cristo glorificado. Es la eternidad que se me está revelando. Se está revelando a mi mente. Está produciendo una confrontación. Está produciendo un quebrantamiento a esos patrones, a esos informes, a esos pensamientos de muerte. Entonces la palabra está produciendo cambios, está estableciendo en nosotros, sí, palabras de vida eterna, poder. Usted tiene poder. Decirle a tu hermano, vos tenés poder. Decirle, vos tenés poder. Ahora, ¿cómo lo estás usando? ¿Cómo lo estás usando? Y pastora, hoy mandé a volar al gato. A mi hija le dije, andate a frichurro, ¿sí? Y bueno, y ahí se armó y se formó la crema en la casa y bueno, qué sé yo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hablaste
trajo algo, produjo sobre tu casa. Lo que hablaste produjo frutos, pero de amargura, de divisiones, de separación, de angustias, ¿sí? Entonces usted tiene que entender que cuando creemos en la palabra, hablamos la palabra. Pero no se trata solamente, sí, yo creo. No, lo que yo estoy creyendo lo estoy viviendo. Lo que yo estoy creyendo lo estoy hablando. Lo que yo estoy creyendo, sé que está establecido, sé que se van a naturalizar, porque el Padre lo ha dicho y el Padre no es hombre para mentir, dice las Escrituras. Entonces, uno tiene que entender que el lenguaje de las tinieblas tiene que ver con una manera de hablar, tiene con una manera que atrae decadencia. El lenguaje de las tinieblas atrae enfermedades. El lenguaje de las tinieblas atrae odio, atrae rencor, atrae enfermedades, atrae rechazo, atrae toda clase y forma de muerte, de destrucción. Ese es el lenguaje de las tinieblas. El lenguaje de las tinieblas es que te ofenda con tu esposo, es que te ofenda con tu esposa, es que por algo pequeñito tú te ofendas, tú te enojes. Y bueno, pastora, me ofendí y se lo tuve que decir en la cara, que se le aguante. Pero era la manera, era el lenguaje de Dios. Entonces, ¿saben qué? A veces uno dice, no, yo se lo digo porque así soy yo. Y el que me quiera me tiene que querer así, como soy. Yo digo las cosas y las digo y así son. Una persona que habla de esa manera es una persona que no se permite ser reeducado por el Espíritu Santo. La palabra dice que las palabras son como golpe de espada que continuamente golpean y están hiriendo. Y a veces por causa del orgullo, sí, porque somos así y así hablamos, herimos. Producimos divisiones en los hogares, producimos divisiones en el matrimonio, producimos divisiones en los hijos. Me tiene que aguantar de esta manera. ¿Por qué te tiene que aguantar de esta manera? Si Dios dice que está haciendo nueva criatura, entonces si te tiene que aguantar de esa manera, quiere decir que no sos una nueva criatura, sino que estás establecida en una fuente donde continuamente estás provocando frutos, pero frutos de la carne. Amén. Mire. El libro de Efesios, vaya al libro de Efesios, Efesios 3:16. Efesios 3:16 y 17 dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Amén. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder, el hombre interior, por su espíritu. Este hombre interior debe de ser reeducado. Este hombre interior debe de menguar. Juan decía, debo de menguar para que Él crezca en mí. Debemos menguar. Tu lenguaje debe de menguar. Tus pensamientos deben de ser reeducados. Tus pensamientos tienen que ir cautivos a la obediencia de Cristo para que los pensamientos de bien sean sobre tu vida. ¿Sí? Entonces, la eternidad del Padre es lo que tiene que traspasar tu vida. ¿Sí? Entonces, si nuestra vida espiritual se basa solamente en la realidad que estamos viviendo, no sirve la palabra. A veces la persona ora solamente por si algo llega a pasar. Sí, oré, pastora, oré por las dudas. Sí, por las dudas vio que ya está. No funciona por las dudas. ¿Sí? Entonces por las dudas oramos a ver si Dios quiere hacer algo. Y Dios te va a decir, como estás con duda, no va a pasar nada. Porque tu lenguaje está en duda. Porque tu mente está dividida. Tu mente no está establecida en el río de la vida, sino que tu mente está establecida en la fuente donde hay aguas amargas. Por eso hay pensamientos amargos. Bueno, voy a orar por las dudas a ver si Dios quiere sanarme. Cuando la palabra de Dios dice que por la llaga de Cristo fuimos sanados, fuimos restaurados.
Amén. Voy a orar por las dudas, a ver si Dios me quiere salvar. Que cuando Dios dice que cuando entra Jesús a nuestro corazón, somos salvos por gracia. Pero sabe que por las dudas te limita. Por las dudas te trae divisiones. Por las dudas no te permite avanzar. Por las dudas no te permite creer. Por las dudas hace que estés establecido en un ámbito de doble ánimo. Entonces, mire, es tremendo. Una de las cosas que encontramos en las Escrituras, que cuando Elías se presentó a la viuda de Sarepta, dice que la viuda estaba juntando leño con su hijo. Y dice que el profeta Elías vino y le dijo a la mujer que le preguntó si le podía dar un vaso de agua. Y ella le dijo que sí. Entonces ella le dijo, mira, lo que estoy haciendo, estoy juntando un leño, me voy a ir a mi casa, tengo un poquito de aceite, un poquito de harina, voy a preparar un pan y me voy a echar a morir. Ese era el pensamiento, ese era el lenguaje que ella tenía. Me voy a echar a morir con mi hijo. ¿Por qué tenía ese pensamiento? Porque la nación estaba pasando por tiempo de escasez. Porque la nación estaba pasando por tiempo de sequía. Había hambre sobre la tierra. Pero Dios había dado una orden para la casa de esa viuda, para que haya una transformación. Y dice que el profeta Elías le dijo, bueno, pero primero vas a hacer ese pan, esa torta para mí, y luego vas a hacer conforme a lo que hablaste. Y sabe que a veces decimos, Señor, no tengo nada. Señor, esto poquito que tengo, y no voy a llegar, y no voy a hacer nada. Entonces, eso poquito que vos tenés, con la mente imposibilitada, con el pensamiento negativo, no vas a hacer nada. Porque no podés visionar. Porque lo que estás viendo no tiene vida. Porque lo que estás viendo solamente pensás que va a ser solamente para ese momento y después no va a alcanzar y después no sirve. Pero Dios trajo una orden y fue un tiempo profético para la casa de esa viuda. Fue un tiempo profético porque como hizo conforme a lo que Elías le había dicho, le entregó lo primero a Dios. Entonces esa viuda aprendió a depender de Dios. Eso poquito que tenía, ¿sabe lo que hizo? Se lo entregó al profeta. Y eso es lo que tiene que hacer. Eso poquito que tenés que parece que no va a funcionar. Pastora, mi matrimonio parece que se va a destruir. Lleváselo a Dios. Pastora, mi cuerpo está padeciendo. Lleváselo a Dios. Pastora, mi mente está cargada de ansiedad. Lleváselo a Dios. Porque Dios va a producir cambios, transformación sobre tu vida. Y dice la palabra que por causa de que la viuda le había creído, no escaseó el aceite, no escaseó la harina. Algo pasó sobre ese hogar. Dios marcó ese hogar. Dios tuvo el control sobre su hogar. Afuera había necesidades, afuera había sequía, pero Dios trajo un cambio en la mente de esa viuda. Y eso es lo que Dios está trayendo cambios sobre tu lenguaje, cambio en tu manera pensante. Deja de pensar que esta nación no va a servir más para nada. Deja de pensar que la crisis te va a agarrar y no vas a poder lograr nada. Deja de pensar que tu economía no vas a hacer nada. Deja de pensar que mañana vas a morir. Deja de pensar de que ese decreto te va a llevar a la tumba, porque mientras Dios te esté dando espíritu de vida, habrá vida, habrá palabra, habrá verdades establecidas sobre tu vida. ¿Y sabes qué pasó? Dice la palabra que el hijo después murió. ¿Y por qué murió? Porque la viuda había dicho, voy a entrar y voy a morir. Entonces Dios seguía trabajando. No es que Dios se había olvidado de la palabra que había dicho. Entonces dice que la mujer va y le dice a Elías, ¿qué tienes conmigo? Porque mira, ahora también que veníamos disfrutando, había abundancia, mi casa estaba bien, pero mi hijo muere. Y dice que lo que hace Elías, lo lleva al aposento, al lugar alto, lleva a ese hijo y comienza a orar. Comienza a clamar a Jehová. Y dice la palabra que viene hálito, viene resurrección. Entonces lo que Dios quiere llevarte es al aposento. Es cambiar tu manera pensante. Es sacarte de la fuente de la muerte. Es sacarte de la fuente de la hechicería. Es sacarte de la fuente donde todo
todos los días estás comiendo de frutos amargos y te quiere llevar al aposento, te quiere llevar a la intimidad, te quiere llevar a la relación para que cambies tu manera pensante, para que haya resurrección sobre tu hogar, para que haya resurrección sobre tu vida. Amén. Entonces, también nos encontramos a Jairo. Dice la palabra que estaba Jairo, iba caminando porque su hija estaba enferma, dice las escrituras. Entonces dice que él escuchó que iba el Mesías. Iba el Mesías caminando y el único que podía cambiar y revertir ese decreto era el Mesías. Y dice que había un tumulto de gente, había muchísima gente y él caminaba hasta que llegó al maestro y le decía: maestro, ven conmigo porque mi hija está enferma, mi hija está agonizando. Y dice que el maestro seguía caminando y seguía caminando. Se le presenta a la mujer de flujo de sangre, la mujer de flujo de sangre sana. ¿Y usted cree que no había una confrontación sobre Jairo? Habría confrontación en sus pensamientos. Había confrontación continuamente sobre él, pero él seguía al maestro, él seguía clamando, él seguía buscando, él seguía. Y dice que cuando llega la gente, después le dice: Jairo, no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Y ahí Jesús se dio vuelta y le dijo: tu hija no ha muerto, tu hija está durmiendo. Sí, entonces ya no era Jairo siguiendo al maestro, sino que era el maestro ordenando los pasos de Jairo. Y dice la palabra que le dijo al maestro: vamos a tu casa. Y dice que se fueron a la casa y la gente ahí estaba llorando. Estaba a los gritos. Y algunos le decían, algunos se reían y estaban enojados. Pero ahora has traído al maestro. Mira, tu hija ha muerto. ¿Y sabe lo que le dijo el Señor? No lo escuches, saquen a esta gente afuera. ¿Y sabe qué es lo que pasa muchas veces? Que por causa de que oímos lo negativo, por causa de que oímos aquellas personas que siempre están poniendo la pala, siempre que están hablando mal, nos detenemos. No, ¿qué lo va a hacer el Señor conmigo? El Señor te dijo que harías cosas tremendas, quizás restauraría tu matrimonio, serías un escritor, serías una persona, un abogado, un médico, serías lo otro. Pero por causa de tus antecedentes generacionales, quizás te dicen: no, vos vas a hacer esto. No, vos vas a ser igual que tu padre. ¿En serio? Sí. ¿Sos un bruto? Soy un bruto. Sí. Veo que a veces los padres: ay, este es re bruto. Salió como el Jacinto, el abuelo. y el niño: ¿en serio, mamá? Sobre sí, es re bruto, pobrecito. A ver si termina un poco. Y después decimos: yo no entiendo por qué mi hijo no estudia. Yo no entiendo por qué no le da la cabeza a este. No entiendo. Todos los días le enseño y no entiendo por qué no hace nada. Porque la palabra, el poder que estoy usando, está maldiciendo al hijo. Le estoy diciendo que es un bruto. Le estoy diciendo que no sirve. Entonces yo agarro a mis hijos y lo meto a una fuente equivocada, a una información, pero lo estoy llenando de aguas amargas, de aguas que lo limitan, de aguas que lo frustran. Y eso tuvo que hacer el Mesías, decirle a esa gente que salga de ese lugar. Y eso es lo que Dios va a hacer en este tiempo. Va a callar esas personas, va a callar esas voces y la va a sacar de tu lugar, la va a sacar de tu entorno. Porque para que seas transformado, Dios tiene que acallar las voces que estás oyendo. Ahora mira a tu hermano y decirle: ¿qué voz estás oyendo? Sí, pero pastora, me dijeron que me voy a morir. Sí, eso es lo que te están diciendo. No te estoy negando lo que te están diciendo. Pero ¿qué es lo que Dios te está diciendo? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer sobre tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere provocar? ¿Cuál es lo que Dios quiere trabajar sobre tu manera pensante? Y dice la palabra que fue Jesús, el Mesías, entró a la habitación y le dijo solamente al padre y a la madre que entraran.
Dice que le habló a la niña, le dijo: Talita cumi, a ti te digo, levántate. ¿Sí? Levántate. Y sabe que hay una orden de parte de Jehová. Y esa orden que Dios está trayendo te está levantando de los lugares muertos. Está sacando tu mente de los lugares de las frustraciones. Está sacando tus pensamientos del lugar de la hechicería. Está sacando tus pensamientos del lugar de las imposibilidades. Está sacando tu familia, tu matrimonio, de esos lugares donde están diciendo que no lo vas a lograr, que vas a morir de esa manera, que vas a estar continuamente en ese lugar de desesperación, en los pozos de la muerte. Pero Dios está diciendo: no, eso no va a pasar. Porque tú no me estás guiando, sino que yo voy a estar guiando de ahora en más tus pasos. Yo voy a tomar posesión de tu hogar. Yo voy a tomar posesión de tu manera pensante. Pero es necesario despojarnos de esas voces, de esos enanos que tenemos en la mente. Esos enanos que a veces vienen y te limitan, te hablan, te castigan. Los pensamientos que están en la noche. ¿Y cómo vas a hacer mañana? ¿Y cómo vas a actuar de esa manera? ¿Y qué vas a perdonar? No, ¿cómo vas a perdonar? ¿Y qué vas a estar así? No, ¿cómo vas a estar así? Entonces nos alimentamos de voces de enanos que no tienen, que le damos la legalidad, que le damos el poder, que le abrimos la puerta al oído para que vengan con toda una información negativa de muerte. Y nos tomamos. Y la persona no puede dormir. Y la persona se levanta agotada. Y la persona está frustrada. Matrimonios enojados. Porque toda la noche se hicieron la cabeza. Porque ni uno se atrevió a entrar a la presencia de Dios y a decirle: Señor, producir cambios. Háblame. Porque esto no proviene de ti. Esto no proviene de ti. Amén. Entonces necesitamos entender de que el lenguaje de Dios, el pensamiento del Mesías, es la luz. Y todo lo que es la luz del Mesías está relacionado con una forma de expresión de Yeshua, que atrae el amor, que atrae la vida, que atrae la bendición, que atrae la prosperidad, que atrae el gozo, que atrae el fruto del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que entender que nuestra vida espiritual tiene que basarse en el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios sobre tu vida? Que puedas cumplir todo lo que el Padre ha predestinado sobre tu vida. Porque Él te ha formado con propósito, porque Él te ha formado con diseño, porque Él te ha formado con vida, porque Él te ha formado para que vivas en una vida de abundancia, de plenitud, de gracia, de amor. Porque Él te ha establecido, Él te quiere establecer en esa verdad eterna. Pero debemos de despojarnos de la vieja naturaleza. Debemos de despojarnos de ese yo, de esa amargura, de esa frustración, de esos enojos. Porque mientras no nos despojemos, vamos a estar en la fuente equivocada. Pero cuando menguamos, le permitimos al Espíritu Santo que trabaje todos los días sobre nuestras vidas. Amén. Entonces el lenguaje debe de cambiar. Decirle a tu hermano: el lenguaje debe de cambiar. Sí, debe de cambiar el lenguaje. Sí, tenemos que cambiar. Dios te trajo a esta tierra para que expongas la vida del Mesías, porque Él viene a habitar. Entonces dice que somos cartas leídas. Entonces cuando la gente lea de nosotros, que lea a Yeshua. Que cuando la gente vea esta carta, vea la expresión del Mesías, vea la expresión del amor, vea la expresión de la esperanza, vea la expresión de la fe, vea la expresión de la eternidad. ¿Vendrán momentos difíciles? Claro que vendrán momentos difíciles. Pastora, que nunca me voy a enfermar. Sí, puede ser que te enferme. Vendrán momentos de crisis, de situaciones. Pero todas esas situaciones tenés que traerla a la fuente de Cristo. Tenés que traerla a la fuente de Yeshua, porque en Él encontramos la vida y la verdad. Solamente en Él la encontramos. Amén. Entonces, la gente tiene que leer en nosotros la expresión del Mesías.
No solo vino a salvarte, no solamente vino a redimirte, no solamente vino a traer redención sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus generaciones, sino que vino a producir una transformación sobre tu vida, vino a producir una transformación sobre tu casa. Mire, vaya al libro de Isaías. Isaías capítulo 61, versículo 1. Y dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Sobre quién está? Sobre usted, sobre mí, sobre nosotros. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas, a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Ese es el propósito de Dios para su vida. Entonces, si estás viviendo en un momento profundo de aflicción, Dios te está diciendo: vino a ordenar a los afligidos de Sión que se le dé gloria, que se le dé gloria en lugar de cenizas. Entonces el Señor está diciendo: a medida que vayas cambiando tu lenguaje, vas a tener un lenguaje rico, vas a tener un lenguaje favorable. No es que yo voy a repetir un lenguaje positivo, porque si lo repito 100 veces, las cosas van a suceder a mi favor. No es Reiki. No es entrar mi mente en un show de energías positivas. No se trata de eso. Sino que se trata de que yo le permito al Espíritu Santo que comience a trabajar, que comience a reeducar, que comience a cambiar. Y en ese lenguaje va a estar el perdón. En ese lenguaje va a estar: lo siento, me equivoqué. En ese lenguaje va a estar: ¿sabes qué? Perdóname, porque yo actué mal. ¿Estás segura, pastora? Porque ese desgraciado que me venga a pedir perdón a mí. Entonces hay un lenguaje que comienza a cambiar. Hay un lenguaje que el Señor comienza a transformar sobre nuestras vidas. Entonces, mire, es tremendo: a consolar a los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Ahora, ¿cuántos hijos de Dios hay acá? Amén. Qué bueno. Bueno, ¿sabe cuál es la orden de Jehová? ¿Sabe cuál es el propósito de Dios sobre su vida? Que esta palabra la vivas, pero la lleves afuera, la transmitas a tus vecinos, a tus padres, a tus abuelos, a tus hijos. ¿Sí? Que no que llegues a la casa: che, qué buena que estuvo la reunión. Y llegan a la casa y ¿qué pasó después? Se volaron los platos, el gallo quedó por desparramado el gallo. Allá quedó, pastor. Porque me cansó de que a las 5 de la mañana me esté ahí. ¿Qué pasó? ¿Y el lenguaje? No, pastor, es que diablo inmundo. Para el diablo es el diablo inmundo, ¿sí? No, diablo inmundo no. Hay que sacar, hay que renunciar, hay que atreverse a la transformación. Debemos cambiar. Esto debe de ser cambiado, esto debe ser direccionado, esto debe ser disciplinado. Debemos llorar las Escrituras, debemos hablar las Escrituras. Debemos vivir las Escrituras. Debemos vivirla. Hay personas que dicen todos los días: pastora, yo oro la palabra que Dios me dio, pero salgo afuera y es otra cosa. No, pero estoy ahí en la intimidad con Dios y es como que se me viene la revelación y hay una unción, hay algo pasa en la habitación, pastora. Están los serafines, los querubines, están todos. Hay una unción. Y comienzo a enviar palabra ahí.
Y después salgo afuera, salgo a trabajo, salgo con mi vecino. ¿Y qué pasó con la Gloria? No, la Gloria la mandé a Frichurro. Era la vecina. Cambié la Gloria. Perdió la Gloria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se vive un emocionalismo. El querubín y el serafín desapareció. Y afuera, ¿y dónde está? ¿Qué pasó con la gloria de Jehová que vivías en la habitación? Entonces el emocionalismo no te permite vivir la verdad de Dios. Decile a tu hermano, el emocionalismo no te permite vivir la verdad de Dios. Amén. Entonces necesitamos ser ordenados. Necesitamos ser transformados por el Espíritu Santo. Porque si no nos dejamos ser ordenados, transformados, disciplinados por el Espíritu Santo, jamás habrá gloria, jamás habrá manifestación de Yeshua sobre nuestras vidas. Yo no puedo decirle, Señor, te amo, y después le digo a mi esposo, pupa, pupa. Yo no puedo decir, Señor, llévame a las naciones cuando en mi hogar hay desorden. Yo no le puedo decir al Señor, tengo hambre por las almas, quiero predicar el Evangelio, cuando en tu casa hay desorden, cuando tu lenguaje es un desorden, cuando tus pensamientos son desordenados. Entonces, lo que hablamos es lo que vivimos. Entonces yo debo de aprender a hablar conforme al lenguaje del Mesías. Mis pensamientos deben ser cambiados y transformados todos los días. El lenguaje debe de cambiar, porque esto es un portal, y este portal puede salir vida o puede salir muerte. Y hoy, familia, Dios está cambiando el lenguaje. Dios está sacando ese lenguaje de escasez que atrae miseria, que atrae rencores, que atrae hechicería, que atrae enfermedades, que atrae ansiedades, que atrae divisiones junto a tu familia. Dios está sacando eso. Dios está diciendo todo eso, sácalo, porque hoy entro, hoy te llevo al aposento, y hoy le estoy diciendo a la familia, Talita Kumi, a ti te digo, levántate, levántate, porque hay poder, porque hay gloria, porque el Padre está trayendo el poder de la resurrección. No importa qué decreto, no importa la sentencia, no importa qué es lo que te está acechando, el Padre te está dando la orden, y hoy la orden es ni que la harina ni el aceite va a escasear sobre tu hogar. No importa lo que diga la nación o el hombre de esta nación, sino que importa lo que Jehová está hablando de nosotros, lo que Jehová está hablando de mí. Todos los días me debe de importar lo que Él está hablando de mí. Si me dijeron muerte, pero Jehová me dice vida, camino en la vida. Si me dijeron que iba a vivir una vida frustrada, pero Jehová me está diciendo que no, que soy una persona exitosa, que tengo la capacidad para hacer todo lo que puedo. Entonces yo camino en la capacidad, en la gloria, en el poder, porque la palabra que es espíritu y que es vida va formando, va creciendo, va desarrollando el hombre interior de Yeshua sobre mi vida. Entonces, a medida que camino, la gente ve a Yeshua. A medida que hablo, la gente ve a Yeshua. A medida que pienso, los pensamientos de Yeshua es lo que está sobre mi vida. Y hoy, en el nombre de Jesús, declaro que las mentes son renovadas, que las mentes son transformadas, que el poder de Dios va a cambiar tu lenguaje y vas a entrar al aposento de Yeshua, y Él va a producir una transformación, y esta ciudad va a entrar al aposento de Yeshua. Esta ciudad va a entrar al aposento de Yeshua, pero no por un intendente, sino por una iglesia viva, una iglesia eficaz, una iglesia que tiene poder, una iglesia que tiene autoridad para llevar a esta ciudad al aposento alto, para que reciba el poder de la resurrección. Y hoy profetizamos sobre la ciudad de Plotier el poder de la resurrección, el poder de la vida, el cambio de pensamiento, y la gloria de Jehová se moverá sobre todo lugar. Den un aplauso bien fuerte al Señor. Él es el amado. Él es el amado. Amén. Póngase de pie. Cambie su lenguaje. Cambie.
ponga su mano todos los días sobre el lugar que es afectado y hable la verdad. Háblale a tus huesos, háblale a tus riñones. Eso es lo que yo hago. Cuando a mí me dicen, no, ¿tenés esto? Póngala, todos los días le hablo a mi cuerpo, todos los días. Mi hijo dice, pastora, qué bonita que está. Y es que le hablo a mi cuerpo. Háblele, sonría, sea feliz. Hay crisis, pero la llevamos a Dios y Él cambia. ¿Hace cuánto que no ríen? ¿Hace cuánto que no se gozan? ¿Hace cuánto que no hay una relación de amor, de paz sobre tu hogar? ¿Hace cuánto que no mandas un mensaje de amor a tu familia, a tu hermano? Pastora, lo que pasa es que mi hermano es un pecador. Sí, pero la palabra de Dios dice que Él aborrece el pecado, pero ama al pecador. Entonces mis pensamientos son más altos que ellos. No es que, yo soy el Hijo de Dios. No. Sino que el amor y la humildad me lleva a amarlo, a entenderlo, a comprenderlo, a abrazarlo. Quizás los pensamientos son distintos, pero el amor de Dios te va a llevar a poder entenderlo, a funcionar con un lenguaje de amor. Sea paciente, no sea impulsivo, sea paciente. Déjese disciplinar, déjese ordenar. Si quiere ser una persona exitosa, ordénese. Si quiere ser una persona con éxito, déjese cambiar, sea disciplinada. Cambie sus pensamientos y va a haber resultados favorables sobre su vida. Deje que el Espíritu Santo traiga el cambio. Deja que el Espíritu Santo sea el que continuamente trabaje, que sea el maestro sobre el hogar, que sea el maestro en el matrimonio, que sea el maestro para enseñarle a nuestros hijos, que nos enseñe a nosotros cómo enseñarle a nuestros hijos. Entonces en la casa va a haber pensamientos de vida. Entonces se va a comer frutos de vida, frutos del Espíritu Santo. Va a haber abundancia de canastas de frutos buenos sobre el hogar. Entonces por más que venga algo que no esperaban, eso no lo va a descontrolar, eso no los va a desenfocar, sino que eso los va a llevar aún más a meterse al aposento, al lugar donde está el Padre, para que el Padre tome el control y el cuidado. Recuerde, Jairo caminaba y lo seguía, pero cuando vino el informe de que ya estaba muerto, Jesús le dijo, tranquilo Jairo, vamos. Ahora ya no era más Jairo siguiendo al maestro, sino que ahora era Padre agarrando a Jairo y así, vamos. ¿Viviste una realidad? Sí, pero ahora vení, te voy a llevar a la verdad, a lo que yo tengo para tu vida. Y eso es lo que Dios está haciendo. Hey, Natalia, vení, te dice el Señor. Vamos a esa verdad, vamos. Esta es la verdad que tengo. Graciela, hay una realidad, dice el Señor, pero vamos a la verdad. Vamos a la verdad que yo tengo. Hay cosas que afectan, hay cosas que lastiman, hay cosas que provocan ira. Pero cuando todo eso lo llevamos al aposento, Dios cambia nuestra mentalidad. Entonces ya no miramos a nuestros hermanos o a nuestros amigos con ojos de enemigo, sino que las palabras que ellos hablan no es la que yo voy a dejar entrar, pero sí los voy a ver a ellos con ojos de amor, porque mi mente cambió, porque yo ya no miro con mis ojos naturales, sino que miro con los ojos de Yeshua. Imagínese, tiene que entender de que si Él nos ve con ojos de amor, ¿por qué no podemos ver con ojos de amor? Pensemos bien. Pastora, mire que se la manda el loco este. Pero ¿cuál es el pensamiento de Dios? ¿Cuál
¿Cuál es el pensamiento de Dios para tus hijos? ¿Cuál es el pensamiento de Dios para tu matrimonio? ¿Qué es lo que Dios habló? No sé, pastora, pero el gordito ya me tiene cansado. ¿Pero qué es lo que Dios ha dicho? No sé, pastora. ¿Saben por qué no saben? Porque están en la fuente equivocada. Porque cuando se meten en la fuente hay una verdad escritural. Hay una verdad eterna. Hay una verdad eterna. Y mientras estén divididos y mientras estén peleados, habrá pensamientos caídos y habrán informes caídos todos los días. Lenguajes de muerte, lenguajes de divisiones, lenguajes de hechicería. Pero cuando hay unidad, la mente cambia. La mente es vigilada por la palabra. ¿Sabe por qué Satanás no puede leer tu mente? Él no es omnisciente. Pero él sabe que con un pensamiento que él ponga en tu manera pensante y vos comenzás a hablar o a moverte conforme a ese pensamiento, quiere decir que hay una puerta abierta, que no hay una mente reformada por el Espíritu Santo. Entonces él dice, hablo de esta manera, está pensando de esta manera. Entonces puedo poner otro pensamiento y otro pensamiento y otro pensamiento. Y a veces la ignorancia por el desconocimiento de lo que Dios habla sobre mi vida, porque estoy tan metido en lo equivocado, estoy tan metido en esa realidad que me afecta, que me llena de ansiedades, de inseguridades, no me permite vivir o no se me puede revelar la verdad del Mesías. Entonces me hace ignorante. Entonces lo que hace ese informe, esa información, esa fuente, hace que yo use mi propia boca para maldecirme. Hace que haga que mi boca maldiga. Pero si usamos nuestra boca conforme a la palabra de Dios, formaremos ámbitos de gloria, ámbitos de vida. Formaremos hijos exitosos, matrimonios exitosos. Yo quiero que pueda cerrar sus ojos ahí donde está. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.